Bienvenidos a estas charlas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son ya los premios más importantes y relevantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina que, por su trayectoria y lógicamente por su impacto y mucha inspiración que han dado en el desarrollo sostenible y la transformación, gracias a innovación social y lógicamente mucha cooperación y mucho impacto en las comunidades. Así que gracias por estar aquí y hoy tenemos el privilegio de hablar con Teresa Lescano, que es la cabeza de Fundación Genval. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, felicidades también por la nominación. Vamos a comenzar con la entrevista, primero sabiendo quién eres tú, Teresa, y qué haces. Bueno, yo soy una mujer migrante, vivo en Colombia, nací en Cuba. Soy migrante de hija, es decir, hija de mujer migrante. Mi abuela era una española migrante. Y creo que esa misma situación, esas historias familiares, me llevaron a hacer lo que hoy hago. Es decir, a entender, bueno, una cantidad de necesidades, de situaciones que hicieron que hoy me enfocara ya como profesional. Inicialmente trabajé como gerente en empresas, trabajaba en la empresa privada, pero hubo una ruptura en el sentido y un aprendizaje. Comencé a trabajar en el sector público en el 2012 y fue como entender las realidades que había en el país, más allá de lo que uno podía ver en la prensa y de lo que uno podía entender y ver, bueno, cuántas brechas había en lo social, en lo económico para una cantidad de poblaciones, y eso me generó unas sensibilidades que, lógicamente, con esta propia historia de migrantes de mi familia, pues tomé una decisión y fue dedicarme a partir de salir de mi vida en lo público a trabajar por las poblaciones más vulnerables. Y eso es lo que hemos hecho ahora con un equipo maravilloso que nos acompaña en la Fundación Genval, es trabajar con poblaciones étnicas, con poblaciones afrocolombianas, pero sobre todo con un sentido y en una trazabilidad de procesos con mujeres. Es decir, creemos que hay que impulsar y así, a muchos no nos gusta la palabra empoderar, pues trabajamos en procesos de desarrollo económico y de inclusión social de estas mujeres que son al final el eslabón más débil en estas poblaciones vulnerables. Gracias, Teresa. La siguiente pregunta es conocer ya detalle de la Fundación Genval y bueno, saber exactamente cómo se les ocurrió la idea, cómo ha evolucionado y también, lógicamente, las actividades que tienen actualmente. Así que, por favor, compártenos más a detalle de esta maravillosa iniciativa. Bueno, Fundación Genval, esto es el del mismo proceso que hemos venido haciendo. Es decir, inicialmente, cuando yo salgo de lo público, entiendo que quiero hacer cosas con la gente, pero al venir de la empresa privada, al venir de ser gerente comercial, de gerente general en compañías que habían sido líderes en sus sectores en Colombia, y hablar en lo público, hablar de políticas públicas y a los clústeres y el desarrollo y la productividad, pues inicialmente arranco con unas socias y gente que me acompañó en la iniciativa a trabajar con poblaciones, pero desde lo empresarial, desde lo económico, desde tener un impacto económico, que era lo que sabía hacer en ese momento, ¿no? Y era el lenguaje que utilizaba en ese momento. Con los años, es decir, a raíz de venir en este proceso, empezamos a darnos cuenta que, y sobre todo yo en lo personal, que lo que mayor me generaba satisfacción era trabajar, si bien lo hacíamos bien con estas poblaciones en el tejido empresarial y en el ecosistema emprendedor, nos gustaba más trabajar con las poblaciones más vulnerables. Es decir, con aquellas personas que no necesariamente teníamos que hablar de productividad, sino de integración, con poblaciones que cuando llegábamos, de pronto cuando hablábamos de modelos de negocio y temas mucho más sofisticados, pues no nos entendían, pero que tenían unos saberes, que tenían unas culturas propias, endógenas en los territorios, que eran súper ricas, que cuidaban la biodiversidad, que a partir de eso había una potencialidad económica también, pero desde otra mirada. Y ahí surge Fundación Genval. Tomo la decisión, digo, me voy a Fundación, quiero dirigir
algo que sea, si bien es la inserción económica y social de estas poblaciones, también quiero trabajar en ese rescate cultural, quiero trabajar en proyectos ya de innovación social, inclusive de innovación social abierta, donde participen y donde las personas sean el centro de la intervención. Entonces, así surge Fundación con un sentido mucho más social y pues sobre todo que sea sostenible, es decir, social, pero económicamente sostenible para las comunidades y ambientalmente sostenible también en los territorios donde intervenimos. Gracias, Teresa. Y bueno, la verdad es que dando un vistazo a su página, se ve que tienen muy buenas historias de éxito, pero también muchos aprendizajes, hay mucha experiencia. Y construir todo eso, lógicamente no se puede llegar ahí si también haber pasado por unas lecciones y también, lógicamente, pasos a veces que nos llevan en dirección opuesta a la misión. Y la siguiente pregunta va enfocada en eso, saber cuáles han sido los retos más difíciles que han enfrentado en la fundación y bueno, también si esos fueron relevantes y cómo fueron relevantes para su crecimiento. Sí, ha habido muchos, es decir, hay muchos. Voy a contar como los de mayor impacto que hemos tenido que superar. Lo primero fue entender, esto no es de velocidad, esto es de resistencia, esto es de trabajo diario, esto es de constancia. Colombia tiene unas dificultades y es complejo, es decir, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en programas que están siendo exitosos en la integración socioeconómica de migrantes, pero eso ha tenido una historia detrás y es porque ya trabajamos con comunidades que tenían problemáticas de traslado nacional, es decir, que son migrantes pero locales por el desplazamiento interno de Colombia. Eso hace que hemos tenido dificultades para llegar a territorios. Muchas veces las comunidades, levantar un diagnóstico de las necesidades de las comunidades, a veces no es tan fácil en Colombia porque hay territorios casi vetados para preguntar. Hay que tener unos protocolos de seguridad. Es decir, generar esa confianza. Las comunidades han sido golpeadas por la violencia y aun cuando Colombia afortunadamente ya ha entrado en un proceso de firmas de paz, todavía hay unas dificultades serias de territorios con narcotráfico, con violencia, bandas criminales. Entonces, generar esa confianza en estas poblaciones que han sido tan golpeadas, pues es uno de los grandes retos que ha tenido la Fundación. El otro reto creo que es el reto que tienen todas las organizaciones, es el reto de recursos, no solo de recursos financieros, es decir, que este aprendizaje, por ejemplo, de recursos humanos también para abarcar todo lo que uno quisiera también abarcar, lógicamente, el de recursos financieros también es importante, pero yo digo que no ha sido la gran dificultad, no porque tengamos los recursos, sino porque creo que tener el capital humano que uno quisiera, el capital humano con las competencias, con las habilidades, para inclusive acceder a otros recursos, a veces ha sido como el mayor reto, es decir, poder tener un equipo que hoy es maravilloso, pero poder seguir creciendo con este equipo, abarcar a nivel nacional, como hemos venido haciendo otros programas, creo que ha sido el mayor reto. Gracias, Teresa. La verdad es que yo creo que muchos se identifican con lo que acabas de decir, sí, es el talento humano y crecer con ellos, y lógicamente, sin perder la misión, es sí, muy difícil. Definitivamente. Y bueno, la siguiente pregunta es, ahora que nos digas cuál han sido aquellas también lecciones muy buenas, muy inspiradoras de liderazgo que crees que a ustedes les ha funcionado y que también sirva para inspiración y para que otros guíen también su trabajo al frente de organizaciones o al frente también de, ¿por qué no?, hasta de gobiernos o iniciativas. Así que si nos das ese top, de lecciones, sería muy valioso. Bueno, yo creo que aquí, como los retos, nos pasa también con las lecciones, y es que hemos tenido varias lecciones muy positivas. Creo que el intercambio, la primera es el aprendizaje
el proceso de entender que no llegamos con unas verdades absolutas, que hay que aprender y co-crear con las comunidades. Ellos son el centro, pero también son sabios de sus propias problemáticas. Entonces, ese entendimiento creo que ha sido lo más positivo porque nos ha generado unos aprendizajes y uno cree muchas veces que llega con todo un equipo de universitarios, de títulos de especializaciones, maestría, y llega a los territorios y se encuentra con unas maestrías del saber hacer propio de las comunidades y entonces empieza a transmitir unos know-how, pero ellos también a intervenir y a transmitirnos su propio know-how. Entonces, creo que esos saberes, ese intercambio ha sido el gran aprendizaje, co-crear con las comunidades, entender que las comunidades tienen mucho que aportar y que no se llega con verdades a las comunidades. El segundo, ver el crecimiento de las propias comunidades que atendemos, inclusive que en este proceso de co-crear las vamos viendo. Por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo algunas de estas intervenciones han sido ejemplos para que se incluya, en el caso de las poblaciones migrantes, se incluya en la política pública. Y eso nos da, muchas veces el equipo nos dice, oiga, pero ni nos mencionaron y copian, entre comillas, porque yo le digo, nada, ya entre el cielo y Google todo está inventado. Sí, yo les digo, no nos copian, simplemente tuvimos la idea, la pusimos en marcha y qué bueno que en la política pública, qué bueno que otras organizaciones lo puedan adoptar. Entonces yo creo que esas han sido como esos dos grandes aprendizajes. Co-crear con las comunidades, entender sus problemáticas, pero también aprender mucho de ellos, inclusive llevar muchas veces aprendizajes que hemos tenido con unas comunidades, llevarlos a otras comunidades y ver que muchas de nuestras iniciativas están también vinculadas ya en políticas públicas y eso nos da pues una gran satisfacción, lógicamente. Gracias, Teresa. Y bueno, felicidades por todas esas buenas lecciones. La verdad es de que muy admirable lo que han logrado en la fundación. Y bueno, desgraciadamente ya llegamos a la última pregunta, que es pedirte que envíes un mensaje final. Y bueno, más allá, lógicamente, de los resultados de estos premios, es también saber la esencia de Fundación MIMBAL y lógicamente saber hacia dónde va y qué ha sido la mayor también satisfacción que te ha traído trabajar ahí. Como te decía al principio, ya es un honor estar nominado entre los 100 liderazgos de Latinoamérica. Sin embargo, para nosotros ese gran honor ha sido trabajar con las comunidades y tener un equipo ya que hemos logrado decir, este equipo que está acompañando a Fundación GEMBAL es un equipo que tiene las competencias, que tiene las habilidades, que tiene sobre todo la empatía con las poblaciones que trabajamos. Es decir, el hecho de venir con esa sensibilidad, pero también aprender a tener ya unos lenguajes con las poblaciones, a sentirnos reflejados también muchas veces, porque somos seres humanos también, y nos sentimos reflejados en varias de sus problemáticas. Entonces, el mensaje para toda la comunidad y para todos los colegas que trabajan conmigo, primero a los colegas, muchísimas gracias por todo lo que hacen día a día. A veces tenemos dificultades y la hemos aprendido a superar y la superamos con entusiasmo. A las comunidades por recibirnos, por confiar en el trabajo nuestro, y a los colegas de otras organizaciones por el aprendizaje, por que tenemos que seguir trabajando de la mano. Ningún proceso de innovación social se hace si no es con innovación social abierta. Tenemos que aprender unos de otros. Tenemos que aprender a potenciar y a escalar este ecosistema de innovación social. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, si salimos entre los 20 líderes, pues será un honor, y si no, también. Muchísimas gracias. Gracias, Teresa, y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes.